Los grupos armados avanzan y el gobierno de Gustavo Petro responde con diálogos fallidos. Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y congresista colombiano. Bienvenidos a mi podcast Píldoras del Saber, un espacio donde analizamos con claridad y sin rodeos los hechos que están moldeando la realidad política en el mundo. Aquí estudiamos el trasfondo de cada acontecimiento, con argumentos y contexto, para entender lo que realmente está en juego. Gracias por conectarse a este nuevo episodio. En el episodio de hoy, vamos a detenernos en una alerta que debería estar en el centro del debate nacional: el deterioro acelerado de la seguridad en varias regiones del país y el resurgimiento de dinámicas del conflicto armado que, según organizaciones internacionales, nos están devolviendo a escenarios que creíamos superados. Partimos del más reciente informe mundial de Human Rights Watch, un documento que no solo describe, sino que advierte con contundencia que los grupos armados ilegales están ampliando su control territorial, intensificando sus ataques y aprovechando la falta de una estrategia estatal coherente. En su informe mundial más reciente, esta organización lanzó una advertencia que en Colombia ya nadie puede seguir ignorando. El conflicto armado no solo persiste, sino que se ha reconfigurado y expandido en los últimos años, golpeando con fuerza a comunidades que esperaban una transición hacia la paz, pero que hoy viven bajo patrones de violencia que recuerdan los peores momentos de nuestra historia reciente. Según el informe, los grupos armados ilegales, desde el ELN hasta las disidencias de las FARC y las organizaciones criminales como el Clan del Golfo, han ampliado su control territorial, ejercen violencia sistemática contra civiles y se benefician de la ausencia del Estado y de una política de seguridad errática e incoherente. Human Rights Watch advierte que la capacidad del Estado para proteger a la población está debilitada, mientras las estructuras criminales imponen reglas, restringen la movilidad, reclutan menores y disputan corredores estratégicos para el narcotráfico y la minería ilegal. Las disidencias de las FARC, especialmente las estructuras del Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, están presentes en más departamentos que hace 5 años. Lo mismo ocurre con el ELN, que ha fortalecido su presencia en zonas estratégicas del oriente y suroccidente del país. El informe afirma que estos grupos actúan como autoridades paralelas, imponen normas, cobran extorsiones, reclutan menores y usan a la comunidad como escudo humano en medio de disputas por corredores del narcotráfico y la minería ilegal. También señala que el Estado colombiano ha perdido presencia institucional en múltiples zonas rurales. No solo es ausencia policial, es ausencia de escuelas, de vías, de jueces, de programas sociales, de oferta de salud, de oportunidades. Y en ese vacío, otras fuerzas ocupan el terreno. Las amenazas, el desplazamiento forzado, las masacres, la violencia sexual y el reclutamiento forzado siguen siendo prácticas recurrentes y advierte que los grupos armados han sofisticado sus formas de control social, reduciendo la resistencia local y dificultando la denuncia. La organización afirma que el gobierno colombiano ha apostado por procesos de diálogo sin condiciones claras, sin verificación y sin resultados, lo que ha permitido que los grupos armados ganen tiempo, terreno y poder militar. Estas alertas no son diagnósticos fríos en un documento internacional. Es una realidad que se siente en el territorio, se siente en las calles, en los cascos urbanos, en las veredas y sobre todo en las noches que deberían ser tranquilas, pero que terminan llenas de miedo. Los actos terroristas
no han dejado tregua, ni en este mes de diciembre, un mes que simboliza paz, esperanza y unión. En mi departamento, el departamento del Tolima, que por años logró reducir los niveles de violencia, los grupos armados ilegales volvieron a atacar como no se veía desde hace décadas. En el corregimiento del Limón, en Chaparral, la noche de velitas fue interrumpida por ráfagas de fusil contra la estación de policía. Una comunidad que celebraba una tradición familiar terminó resguardada en sus casas por miedo a un ataque que evidencia el avance de organizaciones armadas en zonas donde antes había presencia institucional. Este no es un hecho aislado. Forma parte de una reaparición de estructuras criminales que buscan retomar control sobre corredores clave del sur del Tolima, una zona históricamente disputada por disidencias de las FARC, bandas de narcotráfico y redes de apoyo al ELN. Tolima, un departamento que durante años se esforzó por dejar atrás el conflicto, vuelve a ser golpeado por los grupos armados ilegales. Y mientras el Tolima revive escenas que creía superadas, el Cauca continúa viviendo el capítulo más doloroso del conflicto en los últimos años. Lo que ocurre en este departamento tiene dimensiones que trascienden lo local. El Cauca se ha convertido en uno de los territorios más disputados del país y en un escenario de guerra constante entre múltiples actores armados. Allí confluyen las disidencias de las FARC, especialmente las estructuras del Frente Jaime Martínez y el Frente Dagoberto Ramos, el ELN, redes de narcotráfico, grupos de minería ilegal y facciones armadas que buscan controlar rutas estratégicas hacia el Pacífico y el Valle del Cauca. La disputa entre estas organizaciones no solo es territorial, es económica, simbólica y política. El reciente atentado con una motocicleta bomba en el municipio de Miranda es un ejemplo contundente de esta dinámica. El ataque dirigido contra la estación de policía no solo dejó daños materiales y un profundo miedo colectivo, sino que reafirmó que el Cauca sigue siendo uno de los epicentros de la violencia más cruda en Colombia. Este departamento sufre una agresión sistemática, con asesinatos de líderes sociales, ataques contra comunidades indígenas y afros, confinamientos y amenazas constantes. La violencia que acompaña a esta población todos los días, que se recrudece, que cambia de forma, que se camufla entre diferentes grupos, pero que nunca desaparece. La ruptura del proceso de diálogo con el ELN es uno de los ejemplos más claros de esta incoherencia. Las negociaciones, anunciadas como uno de los pilares del gobierno, hoy se encuentran prácticamente paralizadas. El cese al fuego ha sido vulnerado en múltiples ocasiones. El ELN ha continuado con secuestros, ataques y extorsiones, y ha aprovechado el proceso para expandir su presencia en varias regiones del país. La mesa se ha convertido en símbolo del desgaste y del desgaste mal gestionado. Y aunque los hechos demuestran que el proceso atraviesa un fracaso evidente, el gobierno insiste en mantenerlo como si la realidad de los territorios no desmintiera cada uno de sus anuncios optimistas. A esta situación se suma una decisión que ha levantado fuertes críticas en diferentes sectores: la intención de abrir un proceso de negociación con el Clan del Golfo. Esta organización, responsable de masacres, desplazamientos, extorsiones, ataques contra la fuerza pública y control de rutas del narcotráfico, es una de las estructuras criminales más poderosas del país. Su capacidad de intimidación y su presencia en varias regiones no solo son conocidos por las autoridades, sino que han sido documentados por múltiples informes de seguridad.
El hecho de que el gobierno considere abrir una mesa con ellos en medio del deterioro de la seguridad genera un mensaje contradictorio. Mientras las comunidades se enfrentan a ataques y amenazas, el Estado parece dispuesto a negociar con quienes han provocado ese mismo terror. La política de paz total, que se presentó como un mecanismo para resolver integralmente el conflicto, hoy se percibe como una estrategia errática, sin resultados visibles y con decisiones que no responden a la dinámica real del territorio. Las mesas se rompen, los grupos se fortalecen, los ataques aumentan y la presencia institucional se debilita. A pesar de ello, el gobierno insiste en mantener el mismo camino, como si reconocer los errores fuera imposible y como si las comunidades que hoy viven el horror pudieran esperar indefinidamente a que una estrategia fallida produzca resultados. El país necesita reconocer que la paz no se construye con anuncios ni con gestos simbólicos, se construye con presencia territorial, con autoridad, con protección a la ciudadanía y con coordinación institucional. Negociar puede ser una herramienta válida, pero hacerlo sin condiciones claras, sin verificación, sin control territorial y sin resultados previos es una apuesta riesgosa que puede profundizar la crisis en lugar de solucionarla. La pregunta entonces es inevitable. ¿Estamos ante un gobierno que entiende la magnitud del problema o ante un gobierno que prefiere negar la realidad para sostener una narrativa política? Mientras esa pregunta no tenga una respuesta clara, los territorios seguirán pagando las consecuencias de las decisiones erráticas y de la ausencia de una verdadera política de seguridad que tanto, pero que tanto necesitamos. Gracias. Muchas gracias por llegar conmigo hasta el final de este episodio. Cada vez somos más quienes creemos que entender el país y no solo visualizarlo y escucharlo desde lejos es fundamental para tomar mejores decisiones. Aquí seguimos, semana a semana, compartiendo análisis, contexto y esa mirada crítica que tanta falta le hace al debate público. Esto es Píldoras del Saber. Soy Carlos Eduard Osorio Aguiar y te espero el próximo lunes con un nuevo episodio lleno de reflexión, argumentos y nuevos saberes. Hasta pronto.